Liberan a exalcalde sorprendido con 2,5 millones de pesos. Policía escapa de sus plagiarios en Jalisco. Y se desatan enfrentamientos en Sonora tras captura de capo. Bienvenidos al Caporal del 3 de julio. Comenzamos. Manos a la cabeza, pecho a tierra, escondido debajo de sus escritorios, de sus mesas de trabajo. Así practicaron maestros y alumnos de la escuela primaria Gregorio Torres Quintero, ubicada en Cuautla, Morelos. Se trató de un simulacro de una balacera impulsado por el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos para dar herramientas básicas de autocuidado y prevención en caso de un disturbio o de repliegue de las fuerzas de seguridad. En este canal te platiqué del exalcalde de Choix, Sinaloa, Lindolfo Reyes, a quien ves en pantalla. Él fue detenido, y vaya de qué manera, fue detenido en un punto de revisión para dar con el Chueco. El exalcalde está, el Chueco, recordarás, está acusado del asesinato de 2 sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Chihuahua. Aunque el exalcalde, priista, fue priista en su momento, actualmente es panista, fue detenido en posesión de 2,5 millones de pesos en efectivo, cuyo origen legal no pudo acreditar. Lindolfo finalmente fue dejado en libertad sin que esto signifique que libró toda acusación. Las autoridades siguen investigando el origen de ese dinero y mantienen esos 2,5 millones de pesos retenidos. Solo que, mientras esto se investiga, el alcalde podrá continuar en libertad. La mañana de este sábado, 2 de julio, 2 jóvenes de 15 y 17 años de edad viajaban a bordo de una motocicleta en Salvatierra, Guanajuato, cuando fueron atacados por sorpresa por hombres armados. Uno de los jóvenes murió en el lugar y el otro falleció en el hospital. Los agresores con la misma se dieron a la fuga sin ser identificados y mucho menos detenidos. Testigos fueron quienes dieron aviso al 911 de la agresión, tras lo cual pudo ser atendido este lamentable hecho. En tanto, también la tarde de este viernes 1 de julio, policías municipales de Santa María del Oro, Jalisco, encontraron la patrulla de 4 de sus compañeros, una patrulla completamente calcinada, y a un lado de esa patrulla estaba una van, una camioneta, también, por cierto, esta van blindada, pero también incendiada. De los 4 policías que tenían que estar a bordo de la patrulla, que son 3 hombres y una mujer, no supieron nada tras el hallazgo. Y esta patrulla la encontraron en la carretera que comunica Santa María con Quitupán, dentro de los límites del municipio ya de Quitupán, aunque estamos hablando de que son policías municipales del municipio de Santa María. Por este hecho, la Fiscalía de Jalisco ya inició una investigación e informó que los 2 vehículos tenían rastros de haber chocado, que en la zona fue encontrado un casquillo de un rifle de asalto, que a la investigación se sumó también la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Al día siguiente del hallazgo de la patrulla, es decir, ya este sábado 2 de julio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco informó que fue encontrada la policía desaparecida, por lo que solo falta conocer el paradero de los 3 agentes hombres. La policía fue encontrada en el municipio de Mazamitla, y cuando la encontraron contó todo lo que ocurrió, y también vaya historia. Ella dijo que el viernes iba con sus 3 compañeros en la patrulla, iban los 4 a bordo de la patrulla en la carretera Quitupán-Santa María, cuando se les cerró una camioneta. Desde adentro de esa camioneta les comenzaron a disparar y obligaron a los policías a bajarse de la patrulla y a tirarse al suelo.
Los delincuentes entonces, una vez que rindieron a los agentes, les taparon la cabeza, los subieron a otro vehículo. Pero la policía dijo que no supo a dónde los llevaron, no vio a dónde los llevaron, pero también los separaron. Se entiende que al menos a ella la llevaron a un lugar distinto que a los otros 3. A ella la dejaron en una casa pequeña en el municipio de Mazamitla y logró escapar de esa casa, por lo que pidió ayuda a unas personas de la tercera edad, que fue a las primeras personas que se encontró. Estos pobladores le dieron ropa. Ella después salió a la carretera, un trailero le dio un ride, lo llevó a una gasolinería y fue allí entonces cuando se reunió con policías estatales, quienes le dieron ayuda, la pusieron a salvo, le llamaron a una ambulancia porque ella iba con golpes de sus captores. Aunque la fiscalía informó del hallazgo de una de los 4 policías desaparecidos, de hecho te muestro en pantalla, esto fue lo que informó la fiscalía. No ha dado más detalles, solo emitió este tweet, pero no ha dicho quiénes hicieron el secuestro, por qué motivos y qué se sabe de los otros 3 agentes aún privados de la libertad. Te muestro en pantalla el primer contingente mexicano integrado por 240 elementos de la Marina, del Ejército y de la Guardia Nacional, conformado para participar en las misiones de paz de la ONU. Este será tema de mi próximo video, así que la invitación es que te suscribas y que actives la campana de notificaciones. ¿A quién detuvieron en Altar, Sonora, que se desató una serie de bloqueos y de enfrentamientos este sábado 2 de julio? Ya se agarraron, raza, se agarraron. Métase. Está lo que está tronando aquí también. Ahí lo golpean así. En cuestión de segundos se va a empezar la Chinga, fumar. Ya cortaron, güey, no mames, métete. No, y ahorita... Todo esto inició con la detención de un presunto jefe de un grupo delictivo, tras lo cual vino una serie de enfrentamientos y de bloqueos. Enfrentamientos entre el grupo delictivo y el ejército, que fue el que hizo este operativo. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora informó que durante este operativo, y también de la misma manera el ejército han informado, que durante este operativo hubo 4 detenidos y un abatido. Esto del lado del grupo delictivo. Y del lado del ejército hubo un militar herido y un militar también muerto en los enfrentamientos. Todo esto, como te decía, después del operativo vinieron los bloqueos y enfrentamientos, principalmente en Altar, Sonora, y también en la vía General Ignacio Pesqueira. Todo durante este sábado 2 de julio. La policía de Sonora estuvo informando vía redes sociales de los puntos en donde había enfrentamientos, de los puntos donde había bloqueos, para que los ciudadanos eviten precisamente trasladarse o salir de sus casas. Mientras que a la par, testigos, muchos testigos, estuvieron subiendo videos de lo que ocurría, algunos de los cuales te acabo de mostrar. En la zona céntrica de Altar, hubo un helicóptero también sobrevolando, un helicóptero del ejército apoyando a las fuerzas federales. Otro de los puntos en conflicto fue un estacionamiento de un Oxxo. También en las imágenes que te mostré se ve cómo está el operativo. También fueron atravesados en vehículos en vialidades de Altar, en las salidas también a Caborca y Santa Ana. Fueron atravesados al menos 3 tractocamiones por parte de los delincuentes. Las autoridades informaron, como te decía, de los detenidos del operativo, aunque fue un reporte que llegó ya bastante noche. Uno de los detenidos es un presunto líder de un grupo delictivo, aunque las autoridades no han dicho quién fue ni a qué grupo pertenece. Se sabe algunas cosas, por ejemplo,
que esto ocurre en una zona disputada por los Chapitos y por el grupo de los Caborca. De hecho, existe un video del momento de las detenciones. De manera extraoficial se ha informado que este video que te voy a mostrar a continuación es del operativo inicial, tras lo cual vinieron los enfrentamientos y los bloqueos. Y como te decía, es en donde fue detenido un presunto líder de un grupo delictivo que de manera también extraoficial se ha señalado que es de los Chapitos. Destaco, de forma oficial se ha informado de las detenciones, 4 detenidos, un abatido por parte del grupo delincuencial, un militar herido y un militar asesinado en los enfrentamientos, y un líder de un grupo delictivo que de manera oficial no han querido decir de qué grupo es ni quién es. Te muestro el video de la detención. Sin duda habrá actualización en mis próximos videos. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.